La historia de la misión de los hurones se remonta a la época de la primera colonización del actual Canadá. Apenas los españoles y portugueses, como primeros y principales descubridores de nuevos continentes, despertaron la atención de Europa, enseguida otros pueblos, arrastrados por el anhelo de gloria y engrandecimiento político, se propusieron seguir los mismos derroteros. Las miradas de Francia se dirigieron ante todo durante el reinado de Francisco I, el perpetuo rival de Carlos V, hacia el lejano occidente. Saludos amigos, bienvenidos una vez más. Estamos en 49 o más, el programa de Canal Diocesano en el que les presentamos cada semana un libro, una historia que nos parece interesante. Esta es la ocasión también y lo vamos a hacer con un buen amigo que nos acompaña como siempre, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos con una historia interesante que yo creo que nos dejará indiferente y nos traerá muchos recuerdos a otras. Seguramente, seguramente. La historia de hoy es de esas que merece la pena, yo creo, que ser conocida, ¿no? Es poco conocida, a mi modo de ver, y debe ser conocida. Entre los pieles rojas del Canadá, es el título de este libro. Historia de la misión de los hurones y de sus misioneros, los 8 mártires santos canadienses de la Compañía de Jesús. Es un libro que se editó por primera vez en el año 1932 y Adolfo Einer pues lo reeditó en el año 2016. Es el autor del libro y es curioso cómo pues cuenta la historia de 8 mártires canadienses que en el año 1925 fueron elevados a los altares, mártires del siglo XVII, lo vamos a ir viendo en el libro, y que fueron los primeros que llevaron el cristianismo a las selvas vírgenes del Norteamérica. Muchas veces miramos hacia el sur, pero también debe ser, claro, por sintonía, por cercanía a nosotros, pero estos 8 franceses, 8 jesuitas, convivieron allí en medio de las tribus, entre ellas destacando las tribus de los hurones, y cómo rápidamente, lo vamos a ver luego al final del libro, pues al poco tiempo fueron canonizados. Simplemente pasaron 5 años desde la beatificación a la canonización, algo que hoy en día puede parecer muy sencillo, pero en aquella época era un poquito más complejo. Sí, sí, sí. Quizá eso se va a explicar por la contundencia de la vida de estos hombres, de cómo fue su vida y cómo fue su muerte, ¿no? No hay, a poco que te acerques un poco, no hay duda de que estás ante santos. Pero bueno, luego hablamos de eso. Lo primero que quería, que me parece que es interesante subrayar y alabar en ese sentido, ¿no? Porque decíamos que esta es una historia probablemente poco conocida para el gran público, pues en el ámbito de los jesuitas como tal, pues no, lógicamente, ¿no? Y es lo primero que me parece que es de justicia subrayar, ¿no? La entrega y los mártires que han dado los jesuitas. Lo digo porque a mí estos me traen al recuerdo pues tantos otros, ¿no? En otros lugares, estoy pensando en los japoneses, por ejemplo, ¿no? Donde también los jesuitas tuvieron muchos mártires precisamente por querer llegar pues a donde no había llegado nadie, ¿no? Con la evangelización. Y aquí pasa un poco eso. Sí, efectivamente, allí con los jesuitas, lo vamos a ir viendo un poquito ahora al comienzo de la historia de la llegada de los franceses a Canadá, fueron también los franciscanos recoletos. Al final se quedaron solamente los jesuitas, como ellos conviven, como algunos regresan a Francia, están aquí unos cuantos meses, piden otra vez de nuevo ir a la Nueva Francia, allí a Canadá, y como no tienen ningún tiempo de miedo a morir, pero no solamente en este caso, sino como apuntabas, cantidad de jesuitas que han dado su vida a lo largo de los siglos en cualquier lugar del mundo. Bueno, todo se explica por, precisamente como tú ya has apuntado, la incursión, podríamos decir, de los franceses en esta zona de Norteamérica. Sí, Francisco I, que hemos hablado también, ha salido alguna vez a colación en este programa, allá a mediados del siglo XVI, pues con el Tratado de Cambrai, pues gracias también a Jacques Cartier de Saint-Malo, pues decide realizar 3 viajes al Norteamérica. En esos 3 viajes van a explorar todo lo que es la bahía de San Lorenzo y van a subir por el río Ottawa hasta la desembocadura del río Ottawa. Allí van a tomar posesión, pero aquello va a caer un poquito en el olvido debido a las guerras que Francia en aquella mitad del siglo XVI tenía, y tienen que pasar unos años hasta que Enrique IV, pues una vez que ha logrado la paz de su país, pues decide otra vez embarcarse en esa búsqueda, en esa colonización del norte de América. Y es ahí donde van a llegar a lo que hoy en día conocemos Quebec,
Quebec, y los cimientos de la Nueva Francia, que ellos van a llamar. Y en el año 1613 se llegan a los primeros asentamientos de la tribu de los hurones. Entonces, esa llegada de los jesuitas, ¿no?, en este caso, pues tiene que ver con algo que era como muy normal en la época, que es, pues bueno, la voluntad de la Iglesia, en este caso, de querer llegar a esos nuevos mundos, ¿no? Y propagar la fe, lógicamente. Y además los franceses lo hicieron de una manera muy curiosa, porque ellos en esa primera misión era de colonizar, eran en torno al dinero, eran expediciones mercantiles. Y entonces firmaron pues, los acuerdos con el gobierno y gracias a eso pues permitían que los jesuitas o los franciscanos recoletos al comienzo también pudieran viajar con ellos. Esto que lleva a que se produce un gran flujo de migraciones al norte allí, y esas expediciones ellos tenían como el monopolio, las empresas, de viajar, pero tenían una serie de condiciones, y una de las series de condiciones era que tenían que llevar también a campesinos, tenían que llevar también a esos jesuitas, y los tenían que dotar de tierras para que pudieran vivir y de provisiones. Claro. Y a cambio de eso, pues ellos podían explotar ese comercio tan conocido que nos suena todo de pieles del norte de América. Ahí empezó una especie como de nueva cruzada que nos suena del medievo de la propagación de la fe en ese norte de América. Bueno, y hay un personaje entre estos jesuitas, digamos, primeros, santo hoy, sí, que como yo no sé mucho francés, tú que creo que sabes francés más que yo, que es San José de Brébeuf, no sé si se pronuncia así. ¿Vale? San Juan de Brébeuf. Perdón, San Juan, he dicho San José. Sí. Que cantó misa el 4 de abril del año 1623, era muy jovencito, él había nacido en Rouen en el año 1593, con 20 y pocos años cantó misa, y pues los jesuitas le proponen ser profesor, algo que no le gustó. Estuvo 2 años dando clases y quedó tremendamente destrozado. Esto hace recordar, estamos hablando del siglo XVII, entonces a los profesores de hoy en día. Entonces él decide pues abandonar la vida de docente, tiene que estar unos meses recuperándose de aquellos 2 años con los chavales, y decide embarcarse hacia esa nueva misión que decíamos que había abierto Francia, y en el año decide la evangelización de Francia, de la Nueva Francia, del norte de América. Y ahí empieza su andadura en esa tierra tan hostil, como vamos a ir viendo. Se sabe, perdón Antonio, en esa primera incursión no iría solo. Quiero decir, ¿se sabe cuántos jesuitas llegan por primera vez? No quiero recordar que en el libro apunta que va con otro compañero nada más, 2 jesuitas más los franciscanos recoletos. Esto es muy curioso porque todos los jesuitas al finalizar el año tenían que escribir una especie como de memoria de lo que habían hecho. Por eso algunos de los acontecimientos que vamos a escuchar en el libro, que podemos leer, pues nos van a parecer cómo se pudo redactar aquello, porque ellos tenían esa obligación, y no solamente los que lo habían vivido, sino también había como ciertos cronistas. Claro, era como hacer una especie de diario, ¿no? Efectivamente, una especie de la misión. Algo que nos puede parecer luego espeluznante, o la reacción de los hurones o de los otros indios que vamos a ir viendo, pues se conoce gracias a esa obligación que ellos tenían. Bueno, San Juan de Brébeuf no llega a los hurones en primer lugar, sino a otra tribu, no sé si decir así, ¿no? Sí, el primer grupo que llega es la tribu de los algonquinos, y él allí va a permanecer con ellos unos meses, medio año prácticamente. Estas tribus pues vivían el invierno, no pensemos que es como aquí, con temperaturas completamente gélidas, todo nevado. Entonces se refugiaban en sus cabañas, donde él dice que era tan malo el calor que desprendía el fuego, como el frío que había fuera de la cabaña, el calor y el humo, que apenas le dejaba ver. Y era unas pinceladas, nos dan una de las páginas, de todas las incomodidades que él tuvo que vivir durante aquellos primeros 6 meses, él solo. Además dice de la alimentación, comían una vez cada 2 días. Desayunaban, pasaban toda esa jornada sin comer, y al día siguiente ya cenaban por la noche. Pero claro, una comida bastante escasa, apunta, y tenías que ver, le daba la repugnancia a la suciedad en lo que ellos vivían. Y después de 6 meses con ellos, todo un invierno, va a regresar a Quebec. Y es ahí donde ya se va a encontrar con esa tribu que va a marcar su vida, y la de los jesuitas en el norte de América, que es los hurones. Estas personas iban realizando viajes para intercambiar, cuando los ríos se podían navegar, una vez al año realizaban grandes viajes y intercambiaban las mercancías con los franceses y también con los holandeses. Ahí va a redactar él
un libro muy interesante que se titula Instrucciones para los padres de nuestra compañía, que sean enviados a misionar entre los hurones. Gracias a eso, pues los que vinieron después se encontraron cómo vivían como una ellos. especie de guía, ¿no? De guía, efectivamente. ¿Cuánto tiempo estuvo con los hurones? Pues allí en eso estuvo unos cuantos años, exactamente no sabría decirte, hasta que enfermó. Y bueno, lo vamos a ir viendo, no adelantemos nada. Regresa a Francia a través de la compañía holandesa. Los holandeses también, no solamente los franceses, también los holandeses no tuvieron muy buena acogida porque los holandeses que allí fueron eran calvinistas. Entonces, evidentemente, con los cristianos católicos, pues saltaron chispas allí. Entonces, al final, gracias a eso, se escapa, no adelanto nada, llega a Francia, a los 3 meses regresa. Y en ese segundo viaje va a ser donde va a morir mártir. Vamos a ver a la fecha. Bueno, cuando has dicho Francia, estamos en la Francia del cardenal Richelieu. Sí, cardenal Richelieu. En este momento. Sí, un personaje importante. En el año 1623, él fue en el 1623, perdón, y en el 33 regresa por segunda vez. ¿De acuerdo? Había pasado allí pues prácticamente 9 años y algo, 9 años y poquito en esa primera etapa, ¿de acuerdo? Donde él ya había aprendido el idioma. Eso va a ser fundamental para los que vengan después. Va incluso a realizar la primera gramática, no había absolutamente nada. La primera gramática y el primer catecismo, con lo cual todos los jesuitas, que ahora sí van a ir con él después, 6 jesuitas más, van a lograr, pues, van a andar sobre los pasos que Brevet, Juan, había andado al principio. Richelieu, pues, va a intentar reconquistar, como apuntabas, un personaje muy importante, esos territorios ultramarinos para Francia. ¿De acuerdo? Le van a construir una casa, allí ya entre los hurones, él recordaban que había estado allí con ellos, él va a hacer esa primera gramática, incluso también el primer diccionario, y va a empezar ya, poquito a poco, esto es una labor que se destaca en el libro, lo difícil que es, poquito a poco, enseñando el catecismo, y su cabaña, que le construyeron, va a ser el primer lugar de catequización de todo el norte de América. Pero es curioso que en la medida en que, según lo que tú estás apuntando, ¿no?, justo cuando empieza a conocer el idioma, empieza, digamos, a medio situarse, en esa misma proporción, podríamos decir, empiezan los problemas. Sí, empiezan los problemas. Con él acompañamos una serie de misioneros, el padre y yo, que lo vamos a ver. Hay una serie de problemas por enfermedades que se ceban con ellos. No todo fue acogida, muy despacito, fue poco a poco, pero no olvidemos que era un pueblo con fuertes creencias en la hechicería, en la brujería, y en uno de los, es un texto muy interesante, le pregunta a uno de los caciques de los indios hurones a Brevet, el cacique Oenerio. Dice, ¿qué debemos hacer para que vuestro Dios se compadezca de nosotros? No debéis creer más en sueños supersticiosos, solo podéis contraer matrimonio, dice Brevet, con una esposa, la fidelidad. Desterrad de vuestros banquetes las borracheras y desenfrenos. Suprimid las comilonas nocturnas en que toman parte indistintamente personas de ambos sexos. No acudir a las fiestas de los antepasados y de los espíritus malos que organizan los hechiceros. Entonces, esto, claro, evidentemente en algunas personas va a tener cierta acogida, pero entre los hechiceros, que daban mucha importancia también a los sueños, tremendo, como medicina, pues, y las enfermedades que... se sentían como amenazados. Efectivamente, y eso va a llevar que sean rechazados en muchos lugares, y que es una labor de muchos años y muy despacito. Bueno, hay un momento que entiendo que es clave, han salido ya aquí el nombre de los hurones por un lado, los iroqueses por otro, ¿vale? Y va a ser de alguna manera clave el enfrentamiento entre estas dos tribus, podríamos decir, ¿no? La de los iroqueses, y que llega justo cuando ya San Juan de Brebeuf y sus compañeros habían hecho una gran labor con los hurones. En esa segunda etapa, habíamos dicho que llegó en el 33, estamos en 1640, ya han pasado 7 años, y ya no solamente se limitaba a la tribu de los hurones, sino a unos territorios que llamaban neutrales, entre hurones y iroqueses, que eran los indios más belicosos. Entonces se dedicaba a predicar también por allí, y tuvo una visión muy importante, dice, una cruz que cubría con su sombra el territorio de los hurones. Dice, era tan grande en esa cruz que en ella se podían clavar a cuantos misioneros evangelizaban la tierra de los hurones. Fue como una premonición de lo que iba a venir. De lo que pasaría. De lo que pasaría. Efectivamente, la tribu de los iroqueses era más numerosa que los hurones, eran 25.000, y era mucho más poderosa, hemos dicho, e inteligente. Y eso se veía a la hora de enfocar su vida, el comercio, cómo vivían. Y aquellos iroqueses estaban apoyados por los holandeses en su comercio. Los hurones, podríamos decir, otra serie de tribus,
por los holandeses, por los franceses, perdón, con los que intercambiaban mercancía, y los iroqueses con los holandeses. Eso va a llevar también a que va a haber una decadencia 2 años después de los hurones por esas guerras con los iroqueses. Van a invadir las aldeas que las tenían fortificadas, los iroqueses, van a capturar a uno de los padres, al padre Yowes, y van a matar a su compañero, el padre Goupil, que es asesinado por los iroqueses junto con 40 hurones. Iba paseando con el padre Yowes cuando estaban presos por la playa, y dice en uno de los testimonios bastante cruel, se acercó un iroquese, le dio un machetazo con el hacha en la cabeza y se la partió. Así murió el primer mártir del Nueva Francia en Canadá, que fue el padre Goupil. Y este es el comienzo, podríamos decir, bueno, ya de una situación que se va a ir, podríamos decir, agravando cada vez más. Sí. Entran en guerra, son secuestrados, el padre Yowes va a estar 1 año con ellos, le van a utilizar como esclavo. Cuando cazaban, pues llevaban las pieles, la carne, él iba descalzo, le arrancaron las uñas de los dedos, las uñas de los pies, le cortaron incluso algún dedo de la mano, y junto a esos trabajos corporales, en esas situaciones descalzo en medio de la nieve, que logró sobrevivir, también pues esas tribulaciones a nivel espiritual, a esas bacanales que la punta que vivían antes, esas fiestas nocturnas que se prolongaban. Cuando es curioso, cuando el padre Brevet estuvo con ellos los primeros meses, cuando llegaba el tiempo de la caza y podían comer, estaban 24 horas comiendo. Lo que antes era escasez, ahora era abundancia. Claro. Y si no te lo comías, la ración que te ponían tenías que estar otras 24 horas comiendo. Pues en medio de esa situación, el padre Yowes es esclavizado, y al final, gracias a la compañía holandesa, puede huir y vino a Francia y escribió la redacción del martirio de su compañero y también de todas las atrocidades que él había sufrido. Que esto es lo que tú nos explicabas al comienzo, de por qué tenemos constancia de todo esto con tanto detalle, pues porque ellos mismos, lo cual también es un poquito complicado de imaginarse, ¿no? Cómo es posible que ante una situación de tanta dureza, ¿no?, te puedas poner a escribir, ¿no?, el relato de cómo han sido pues martirizados, por ejemplo, compañeros tuyos, ¿no? Detrás de eso pues está la propia regla, ¿no?, de los jesuitas, como tú nos decías, ¿no? Y luego hay un momento ya donde nos adentramos en el martirio del propio San Juan, ¿no? El propio San Juan Brébeuf. Sí, había muerto el padre Yowes también después, murió. Es interesante porque todo el libro está lleno de esas redacciones propias de ellos, que es muy interesante y que invito a leer, luego leeremos al final una de ellos. Pues también murió el padre Antoine Daniel, otro de los mártires. Poco a poco en esas guerras hemos dicho que había 25.000 iroqueses, muchos menos hurones, pero al final pues van quedando menos debido a las enfermedades que se contagiaban y debido también a esas guerras. Y hay un momento importante que es el martirio del padre Brevet, que es en el marzo del año 1649, los iroqueses van a entrar en una de las misiones que ellos se habían creado. Allí entraron 1.200 guerreros. Entonces pueden tomar todo el poblado, algunos hurones pueden huir y se quedan simplemente pues alrededor de unos 250 defendiendo, de los cuales ya 120 eran cristianos. El tema del bautizo había ido muy despacio. Estamos hablando del 49, 1649, en el 1623 habían llegado, habían pasado ya 26 años, y que llevaban ellos allí. Evidentemente ya había hurones cristianos, claro. Intentan defenderlo, los iroqueses asaltan por segunda vez, repelen la primera vez la aldea y la segunda entran. Y narra aquí un texto muy interesante, dice: los despojaron de sus vestidos, los arrancaron las uñas de manos y pies, y entre escarnios, befas y estacazos, los condujeron desnudos con un frío glacial hacia San Ignacio, que distaba 4 kilómetros, mientras las cabañas de San Luis se convertían en una inmensa hoguera, y los desgarrados alaridos de los enfermos quemados vivos resonaron largo trecho en los oídos de los prisioneros que se alejaban. Para mofarse del bautismo, les echaron agua hirviendo. Y ahí, en la página 183, muy interesante, aparece el martirio del padre Lalemant y del padre Juan de Bruffet. Que esto es lo que explica, pues el que es algo que tú comentabas antes, ¿no?
el que fuesen canonizados de una manera tan, no sé decir rápida, ¿no? Pero que pasase tan poco tiempo entre una cosa y otra. La contundencia de su martirio deja clara la santidad, ¿no? La Iglesia en ese sentido también sí que ha tenido claro eso, ¿no? Sí, se tuvo desde un primer comienzo. Es importante también cómo destacar cómo los hurones poco a poco pues fueron desapareciendo. Las enfermedades, las guerras. En aquel invierno del año 49, una vez que había fallecido ya el padre Juan, pues hubo un problema bastante bastante grande, que era el hambre. El hambre, pues sufrieron, fue espantosa, no tenían semilla para plantar, decían que parecían esqueletos móviles, decían los jesuitas. Entonces se distribuyeron por varios grupos y de esa manera pues también evadían los ataques de los iroqueses. La miseria arrebató aquel invierno a unos 10.000 hurones, quedaron muy poquitos. Entonces, ¿qué hicieron los franceses? Pues trasladarlos a su colonia y crear una especie como de reducciones que crearían también los jesuitas en el sur de América, pues también aquí se hizo. Y eso fue el final un poquito de la misión de los jesuitas con los hurones. No sin lágrimas, dice la relación que ellos escribían todos los años, abandonamos aquella tierra a la que estaban tan asidos nuestros corazones, en las que cifrábamos nuestras esperanzas. Así se terminó un poquito. Sí, estos no había duda de que eran santos, no había duda, pero muchas veces las cosas van despacio, no faltaban garantías, no faltaban bendiciones por parte de ellos, y se aparcó un poquito rápidamente, al poco tiempo de morir, pues empezaron el proceso de beatificación, pero tuvieron que pasar más de 2 siglos hasta que se retomara. En el año 1884 volvieron a retomar, y en el año 1925 se elevó a los altares beatos estos 8 mártires, y mira por dónde aquello destapó una ola tremenda de milagros, una ola tremenda de asistir o de crear parroquias en torno a estas personas, de peregrinar a los lugares donde ya habían vivido. Fue tan rápido que en apenas 5 años ya fueron canonizados el 29 de junio del año 1930. Fue algo rápido. Te iba a preguntar precisamente si se cumple en este caso que la sangre de mártires, ¿no?, es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Sí, al principio esa famosa frase de Tertuliano, el autor lo deja ahí en la introducción, en el prólogo, y sí, luego después eso ha dado su fruto, evidentemente ha dado fruto en todo lo que es el Canadá, también la religión cristiana pues también se ha expandido a lo largo de los siglos, y han continuado los jesuitas con su misión en medio de esos lugares tan agrestes, tan difíciles, y sobre todo no olvidemos tan complicados por esas tribus que se encontraron. Bueno, Antonio, pues aquí lo dejamos, si te parece. No tenemos más tiempo. Vamos a despedir el programa, como hacemos siempre, con un texto de este libro tan interesante que les invitamos a leer, si les es posible. Acérquense a esta historia que narra el martirio de estos jesuitas entre los Pieles Rojas del Canadá. Es una página que está tomada de las dificultades que ellos hablan en las relaciones que se encontraron allí. Las conversaciones con los salvajes se reducen casi siempre a blasfemar contra Dios y contra los misterios de nuestra fe, y a maldiciones contra nosotros, unido todo con una increíble ingratitud. Nos echan en cara que nuestras visitas y medicamentos los enferman y matan, y que nuestra permanencia allí es la única causa de sus dolores y miserias. Si se les quiere predicar e instruir, hay que aguardar con frecuencia largas horas hasta que se ofrece la ocasión propicia de dirigirles alguna buena palabra, y tras tantas fatigas y visitas, más logra destruir en un momento un ensueño, que es el único Dios de esta gente, que nosotros edificar en un mes. Y a mayor abundamiento, la única recompensa que se puede esperar de esta gente es un golpe con su hacha de combate o algún flechazo que nos disparen. Si se entran en rondón en nuestra propia cabaña, no se crea que se les puede echar fácilmente, o que se portarán allí dentro según nuestras indicaciones. Toman asiento donde se les antoja, y no se marchan aunque se les mande. En especial, les gusta humear todos los rincones y curiosearlo todo, y si se le quiere impedir, hay que aguantar un chubasco de quejas, improperios y ultrajes. Tenemos que tratarlos con tiento, pues en un momento de enfado pueden descargar sobre nosotros su hacha o prender fuego a la choza. Así, hay que estar siempre alerta y armarse de paciencia, y consolarnos con que aquí la vida es más insegura que en ninguna parte del globo.